buenas noches. Luego de una asamblea que se prolongó hasta las 2 de la mañana de hoy, los maestros de la Coordinadora de Guerrero, la CETEG, ofrecieron una conferencia de prensa en la que rechazaron la aprobación de la ley la aprobación, lo que se aprobó ayer, que no era lo que ellos querían, que se avaló ayer en el Congreso Estatal. Informaron que en breve darían a conocer cuál sería su plan de acción y que no descartaban movilizaciones ni bloqueos. Nuevamente el Congreso del Estado muestra su insensibilidad y de alguna manera uno se pregunta ¿para qué un Congreso de esa naturaleza? Este movimiento es ya un movimiento exitoso, ha logrado 2 iniciativas de ley ahí, ha logrado ratificar la gratuidad de la educación y más que nada logra permanecer y seguir planteando esta exigencia y prepararse para otras batallas que nosotros sabemos que vienen. Poco después de la 1 de la tarde, un contingente de maestros disidentes inició una marcha desde su campamento en la colonia Burócratas hacia el Zócalo de Chilpancingo. Por temor a que hubiera destrozos como los de hace una semana o que se tomara el edificio, pues la sede del Congreso fue desalojada. Un grupo de alrededor de 200 policías antimotines resguardaron el recinto legislativo y el Palacio de Gobierno. Va a llegar el momento, va a llegar la hora en que el pueblo tenga que hacer sus propias leyes. Llegará el momento en que el pueblo sea poder, en que el pueblo sea gobierno. Por ello decimos que quienes se deben de preocupar son ellos, no nosotros. Ellos que están en el poder se deben de preocupar, porque va a llegar el momento en que va a ser una lucha entre el poder del pueblo y el poder del Estado. Venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, al Estado sabremos vencer. Pero el gobierno tuvo mal tino porque los maestros no fueron ni al Congreso ni al Palacio de Gobierno. Poco después de las 2 de la tarde llegaron a las oficinas estatales del PAN, ubicadas en el Andador Zapata en Chilpancingo, y ahí lanzaron piedras y rompieron los cristales de la fachada principal. También arrojaron al interior del inmueble una motocicleta que estaba estacionada afuera del edificio. Realizaron pintas y destrozaron el mobiliario, así como equipos de cómputo y de comunicación, y destruyeron documentos del partido. Cuando llegaron al PAN todavía había trabajadores adentro del edificio. Que mientras no nos conduzcamos por la parte normativa, va a venir la ingobernabilidad y se dan este tipo de situaciones. Hay que tomar los conductos adecuados, porque cuando no se toman esos conductos, indudablemente viene la anarquía. Y la anarquía no beneficia absolutamente a nadie. Miren, se procederá lo que amerite el caso. Quien tomará la decisión va a ser nuestro dirigente estatal, y finalmente, junto con el Comité Ejecutivo Nacional, se tomarán las medidas pertinentes.
Poco después, los maestros se trasladaron hacia el edificio del Partido Movimiento Ciudadano, que está en la calle Colón, en el centro de Chilpancingo. Y ahí, los integrantes de la CETEC también destruyeron parte de la fachada, volvieron a romper vidrios y se metieron al edificio y lanzaron sillas desde las ventanas. La tercera parada de los maestros fue en las oficinas estatales del PRD, ubicadas en la avenida Miguel Alemán, también en el centro de la Ciudad de México. En el camino dañaron las oficinas de atención ciudadana del senador PRDista Sofío Ramírez. Después se movieron por la avenida Francisco Ruiz Massieu hasta llegar a las oficinas estatales del PRI en la colonia Jardines del Sur. Entraron a la fuerza y desde el segundo piso también arrojaron sillas, macetas y computadoras. También tú, amigo, vaya aquí. Ahí. Aquí, por cierto, en las oficinas del PRI fue donde se realizaron los mayores destrozos. Se incendió papelería oficial, además de algunos muebles y equipos del partido. Finalmente, los maestros llegaron a las oficinas de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Estatal, ubicada en el Boulevard Vicente Guerrero. También ahí, pues lo mismo, rompieron vidrios, destrozaron el mobiliario, prendieron fuego al interior de las oficinas, pero este logró ser controlado minutos después por elementos del cuerpo de bomberos, que fueron, pues digamos, las únicas personas que acudieron ahí a atender el conflicto, porque hasta este momento ni visos de las policías. En entrevista con Azucena Uresti esta tarde, el vocero de la CETEC, Minervino Morán, desestimó la condena unánime de todos los partidos políticos por este tipo de acciones y dijo que el movimiento, de hecho, había avalado en su asamblea los actos de violencia causados hoy por los maestros. Es el movimiento magisterial que dio una muestra de reacción, diremos, ante la agresividad de las políticas que se están imponiendo, de las reformas. Y por eso fue este tipo de acciones a los partidos, como dirigencia y como movimiento, avalamos esas acciones.
en virtud de que se ha expresado mucho coraje, mucha indignación por las decisiones que tomó el Congreso de burlarse una vez más y no tomar en cuenta nuestras propuestas. Es una reacción, diríamos, extrema. Bueno, pues eso dice, son las reacciones por la burla que hizo el Congreso de nosotros. El gobierno lo que hizo fue legislar de manera independiente, que es lo que tienen que hacer, y por segunda vez no someterse a los caprichos de estos maestros que lo único que quieren es no ser evaluados y seguir heredándose las plazas. Por su parte, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, también habló de estos destrozos. En su cuenta de Twitter informó que ya se habían liberado órdenes de aprehensión en contra de Minervino Morán y Gonzalo Juárez, autores intelectuales, dice él, de los actos vandálicos acontecidos hoy. Por la tarde, en entrevista con Milenio, también con Azucena Uresti, quien estuvo a cargo de esta transmisión, el gobernador negó que su gobierno haya sido omiso en los hechos de violencia, con el argumento de que lo que querían era evitar confrontaciones. Lo que se pretendía era que entráramos en un enfrentamiento con estos maestros disidentes que evidentemente se apartaron totalmente de la ley, porque no pueden participar de esa manera quienes se dicen que son maestros y que actuaron como verdaderos vándalos. Yo creo que hemos dado muchísimas muestras de diálogo, de apertura, de entendimiento, y que sin embargo, no obstante, ellos han tomado un camino erróneo, un camino equivocado que los coloca totalmente fuera de la ley. Y aquí hay responsables intelectuales también. Y en este caso es el señor Minervino Morán y el señor Gonzalo Juárez. El camino del diálogo se ha agotado y que en ese sentido no nos queda otra alternativa más que la de la aplicación irrestricta de la ley y la preservación del Estado de Derecho. Teníamos pruebas que había gente que no solo llevaba bombas molotov, sino también armas de fuego. Lo que ellos han pretendido en estos últimos días es buscar mártires. No se los vamos a dar, pero sí vamos a actuar con todo el peso de la ley para que sean sancionados y castigados quienes tengan alguna responsabilidad. Bueno, casi al mismo tiempo, el secretario general de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que cuentan con testimonios integrados a una averiguación contra quienes resulten responsables de los hechos. También dijo desde luego que serían castigados. No solamente nos llena de agravio a nosotros, estos son actos de brutalidad, son actos de barbarie, que no debemos permitirlos. No habrá, pues, dispensas. Los responsables tendrán que cargar con sus culpas, con su participación. Y lo que sucedió no tiene, en verdad, ningún perdón para que la ley no se aplique. Pues ya lo oyeron, dice, no debemos permitir estos actos de barbarie, pero el hecho es que lo permitieron. Estos maestros incendiaron durante 3 horas la capital de Guerrero y no hubo un policía, uno, que los detuviera. Ha logrado ratificar la gratuidad de la educación y más que nada logra permanecer y seguir planteando esta exigencia y prepararse para otras batallas que nosotros sabemos que vienen. Poco después de la 1 de la tarde, un contingente de maestros disidentes inició una marcha desde su campamento en la colonia Burócratas hacia el Zócalo de Chilpancingo. Por temor a que hubiera destrozos como los de hace una semana o que se tomara el edificio, pues la sede del Congreso fue desalojada. Un grupo de alrededor de 200 policías antimotines resguardaron el recinto legislativo y el Palacio de Gobierno. Va a llegar el momento, va a llegar la hora en que el pueblo tenga que hacer sus propias leyes. Llegará el momento en que y que no descartaban movilizaciones ni bloqueos. Nuevamente el Congreso del Estado muestra su insensibilidad y de alguna manera uno se pregunta ¿para qué un Congreso de esa naturaleza? Este movimiento es ya un movimiento exitoso, ha logrado 2 iniciativas de ley ahí. El pueblo se hace ver
en que el pueblo sea gobierno. Por ello decimos que quienes se deben de preocupar son ellos, no nosotros. Ellos que están en el poder se deben de preocupar, porque va a llegar el momento en que va a ser una lucha entre el poder del pueblo. Muy buenas noches. Luego de una asamblea que se prolongó hasta las 2 de la mañana de hoy, los maestros de la Coordinadora de Guerrero, la CETEG, ofrecieron una conferencia de prensa en la que rechazaron la aprobación de la ley la aprobación, lo que se aprobó ayer, que no era lo que ellos querían, que se avaló ayer en el Congreso Estatal. Informaron que en breve darían a conocer cuál sería su plan de acción